Gracias por la presentación, Alberto. Bueno, y gracias a vosotros también por venir. Como decía Alberto, tratémonos de hacerlo lo más práctico posible para coger el máximo de la sesión. Yo, por mi parte, he tratado de hacerlo muy práctico, ¿vale? Lo vais a ver durante toda la sesión. De hecho, Nacho, compañero de Big Bang, ahora enseguida que le diga, os repartirá un documento para que aquí in situ lo podamos ir viendo, un term sheet, y lo podáis ir rayando, podáis ir viendo qué cláusulas son de mercado, qué cláusulas quizás están fuera de mercado. Así que os animo a todos a participar. Lo decía Alberto, vamos a ver las claves prácticas del term sheet, nota convertible y cap table, ¿vale? Empezamos. Veremos primero, por explicar un poco la dinámica de la sesión, vamos a ver primero el term sheet, ¿vale? Yo os explicaré un poco los términos principales del term sheet, pero en ese mismo momento ya tendréis vosotros un documento de term sheet en vuestra mesa, ¿vale? Entonces vais a poder ir viendo qué cosas se corrigen en el term sheet, qué cosas están de mercado o no. Nacho, si les puedes ya repartir el term sheet. Es un term sheet que viene con trampa, ¿vale? Para los que estén en casa, Celia, Sara, entiendo que habéis compartido también ese term sheet. A los que están en casa, es un term sheet que contiene pues ciertas cláusulas que digamos que no son de mercado, ¿vale? No son de mercado para los inversores, ¿de acuerdo? Aquí en este term sheet hay que tratar de conseguir el mejor deal, aunque un deal justo, para los inversores. Entonces, habrá cláusulas que están pues, demasiado en favor de los socios fundadores. Ahí es donde tenéis que fijaros, ¿vale? Podéis rayarlo, podéis ir viendo, podéis ir fijándoos más cuando yo entre a hablar de determinadas cláusulas de este term sheet. Vamos a ver esto en la primera parte. Después hablaremos del préstamo convertible, de la nota convertible. Ahí sí que será más teórico, porque no nos da tiempo a hacer una sesión práctica de los 3 puntos. En el último de los puntos que vamos a ver en la sesión, sobre el cap table, ahí pues sacaremos el ordenador y veremos en una Excel los cálculos que hay involucrados en una cap table, ¿de acuerdo? Y un pequeñito ejercicio de liquidación preferente, ¿vale? Para que también podáis ver qué implica. Esto último a petición de última hora de Alberto. Vale, pues vamos a entrar a hablar del term sheet. El term sheet, como algunos ya sabréis, es el documento en el que se plasman los términos y condiciones principales en los cuales el inversor invertirá en la compañía, ¿de acuerdo? Es un documento que es normalmente no vinculante, ¿vale? A salvo de algunas cláusulas, cláusulas como confidencialidad, cláusula de gastos, jurisdicción y competencia. Esas cláusulas sí que tienen ese carácter vinculante, pero lo normal es que el term sheet no vincule al inversor, ¿vale? Para que se vaya adelante con la inversión, lo normal es que se llegue a un acuerdo sobre los documentos definitivos en los que se plasmará pues, la inversión y todas las condiciones de la misma. Aspectos clave que contiene el term sheet. El importe a invertir, es muy importante determinarlo. ¿Cuál es la valoración de la compañía? Es que es muy importante fijarse si estamos hablando de valoración pre-money, post-money, si es fully diluted, no fully diluted. Eso es muy importante especificarlo por las implicaciones que tiene. Implicaciones que vamos a ver luego cuando estemos viendo el cap table en el ejercicio práctico. Fecha estimada de cierre de la ronda también se tiene que contener. La necesidad de realizar una due diligence y un plan de negocio, ¿vale? El inversor invierte en la compañía, pero el inversor no ha estado en la gestión. Y ahí pues, los emprendedores son muy optimistas y a veces no pueden estar a todo y hay alguna cosa que se les puede escapar. Entonces, el inversor, para llevar a cabo la inversión, va a querer realizar una due diligence de la compañía, va a querer revisar
cómo se han llevado las cosas en la compañía. Va a querer ver si hay algún litigio, si los contratos con clientes principales pues están en vigor, si no hay ningún litigio con trabajadores, ni deudas con Hacienda, seguridad social, si la propiedad intelectual, muy importante, si es propiedad de la compañía. Todo eso es lo que va a revisar el inversor en la due diligence y es normal. También va a querer el inversor, sobre todo cuando ya hablamos de inversores institucionales, va a querer hacer un plan de negocio junto con la compañía para que pues, se pueda cumplir a lo largo del tiempo que dure la inversión. También muy importante, en el term sheet, lo vamos a ver, se van a contener los derechos que luego se reflejarán en el pacto de socios. Es decir, ahí el inversor quiere que se recojan cuáles van a ser los derechos que después se le van a conceder en el pacto de socios, porque es muy importante que previamente, pues tanto el inversor como la startup estén alineados en los derechos y obligaciones que van a tener unos y otros. Entonces, pues, el term sheet es el momento en el que hablar de estas cosas. Confidencialidad en cuanto al term sheet, cláusula de gastos. Oye, ¿quién se va a hacer cargo de los gastos? Entrar en unas negociaciones sobre un term sheet, sobre hacer una due diligence, negociar todo esto es caro. Implica una inversión de tiempo y dinero, tanto para la startup como para el inversor. Oye, si esto después se cae, ¿quién se hace cargo de todos estos gastos? ¿Se hace cargo el inversor porque tiene más dinero? ¿Se hace cargo la startup porque es donde se iba a invertir? ¿O depende de si se lleva a cabo la inversión o no y si se cae por culpa de uno u otro? Pues ahí hay que prestar atención y son unas cláusulas a las que hay que entrar a negociar y acordar previamente. Exclusividad. Esta cláusula también hay que prestarle muchísima atención. Desde el momento en que se firma el term sheet, se empieza un plazo de exclusividad en el cual ni el inversor ni la startup pueden ir a negociar con otros inversores, pueden ir a negociar con otros, ni el inversor con otras startups, ni la startup con otros inversores. Entonces, oye, muy importante prestar atención a este plazo. Vale. Una de las principales cosas que se negocian en el term sheet es lo relativo a los derechos que se van a incluir en el futuro pacto de socios. Derechos que van a tener los inversores y obligaciones que van a tener los fundadores. Esto es fundamental. El term sheet al final, en una gran parte de su contenido, va a ser como un hermano pequeño del pacto de socios. Es decir, se van a regular los términos y condiciones esenciales que se van a incluir luego en el pacto de socios. Entonces, va a ser como un espejo, pero sin tener todo el contenido. Entonces, ya en el term sheet vamos a ver qué derechos pide el inversor para que se formalice la inversión. Por eso aquí os he puesto esta diapositiva en la que podéis ver los grupos de bloques de cláusulas principales que se incluyen en el pacto de socios y que, por tanto, se van a ya vislumbrar en el term sheet para ver si hay alineamiento entre las partes. Nos gusta hacer esta división en 4 grupos de cláusulas. Tenemos las cláusulas de control o gobierno corporativo, tenemos las cláusulas pro rentabilidad, cláusulas pro exit para favorecer la salida de los inversores y las cláusulas que recogen los compromisos de los socios fundadores. Cláusulas de control o gobierno corporativo, ¿qué incluyen? Oye, pues aquí se entra a regular cómo se van a tomar decisiones en sede de la compañía, de la startup. Sabéis que pues, las startups, como sociedades limitadas, tienen una junta general, que es una reunión de los socios, y tienen un órgano de administración, ¿vale? El órgano de administración, que puede tener varias formas, puede ser
administrador único, varios solidarios, mancomunados, puede ser un consejo de administración y es el que se encarga más del día a día. Oye, pues estos dos órganos son los que toman decisiones en la startup. Pues el inversor va a querer el tener ciertas garantías de que ciertas decisiones trascendentales pues, no se van a llevar a cabo sin su consentimiento. Entonces, ¿qué se va a entrar a negociar en estas cláusulas? Oye, pues si se van a llevar a cabo operaciones estructurales, si se va a vender la propiedad intelectual, si se va a incurrir en determinado endeudamiento, pues ciertas decisiones trascendentales, ahí el inversor va a querer que para que se lleven a cabo, pues se cuente con su aprobación. Es lo que hablamos de mayorías reforzadas. Esto aplicará, lo decíamos, tanto a nivel de junta como a nivel de consejo de administración. Pues a nivel de junta, aquí lo que tendremos que prestar atención es qué mayoría se necesita para tomar esas decisiones. Aquí el inversor va a querer que se cuente con su opinión. Lo que tampoco puede pretender el inversor aquí es que todas estas decisiones cuenten con su aprobación nominativa. Es decir, este inversor tiene que aprobar, porque nos metemos en una compañía que hay 10 inversores y no puedes estar preguntándole a 10. Es que ni el inversor quiere eso, porque eso hace prácticamente ingobernable esa compañía. Entonces, hay que llegar a un punto de consenso. Quiere que se cuente con él, pero que no se dependa de todos y cada uno de los inversores. Entonces, ahí algo habitual suele ser, oye, pues se necesita de la aprobación de una mayoría de los socios inversores. Entonces ahí pues, los socios inversores estarán alineados. O se necesita de la aprobación de una mayoría de la clase de participaciones que se emitan en el contexto de la ronda. ¿Vale? Sabéis que de normal se emiten pues, participaciones ordinarias para los fundadores y participaciones preferentes para los socios inversores. Derechos de veto. Con los derechos de veto hay que ir con mucho cuidado, porque lo que implican es que esa decisión no se aprueba si ese inversor concreto no lo aprueba. Entonces, hay que ir con cuidado cuando se conceden, ¿vale? Hay algunos inversores, corporaciones que se quieren reservar un veto, pero se entiende en el sentido de que son cuestiones muy trascendentales, son cuestiones tales como pues, por ejemplo, que pueden afectar a su reputación. Cuestiones tales como el trasladar el domicilio social a un paraíso fiscal, por ejemplo. Oye, pues hay algunos inversores y corporaciones que esto no quieren que se haga. O, por ejemplo, el entrar en el negocio de la venta de armas. Pues hay inversores que tampoco. O cierto tipo de negocios y decisiones. Nombramiento de consejeros. Pues el inversor, una vez entra en la compañía, una cosa que quiere es estar en la gestión, estar en la llevanza de la compañía para ver cómo se toman decisiones. Pues también muchas veces lo que se quiere es profesionalizar la startup y pues para eso también se da entrada a los inversores en el consejo de administración. Julio, sí, Sara. tengo una pregunta. O sea, vamos a ver muchas partes del term sheet, pero como tenemos en casa tanto fondos, corporates, business angels, está un poco mezclado. ¿Podrías también ir indicando, por ejemplo, a lo mejor en una pre-seed o en una ronda muy temprana, lo habitual no es que haya un consejo de administración, sin embargo, cuando entra un fondo en una fase más seed o más tardía, sí que es más normal, ¿no? Entonces, si puedes ir contando también un poco, pues oye, esto... Que suele ser más habitual claro, en o las por distintas ejemplo, etapas. estoy viendo las cláusulas de arrastre o de acompañamiento. ¿Esto suele ser normal para un business angel que entra en una etapa muy temprana o no? Si podemos también ir como claro. indicando, porque hay un poco de mezcla de asistentes. Claro. Y sé que habrá algún business angel que se estará haciendo las preguntas de, oye, pero esto lo tengo que incluir, ¿no? Es muy temprano. Lo vamos comentando. Vale, gracias. Gracias, Sara. Pues esto hay que tenerlo en cuenta en la negociación. Al final, una cosa súper importante en una negociación es el contexto, ¿vale? Y el poder de negociación que tienen unas y otras partes. Hay determinadas cláusulas que un business angel no va a pedir y no tiene sentido que pida por varias cosas, por el importe de la inversión, por la valoración a la que se lleva a cabo, porque no es un inversor profesional que se vaya a meter en la gestión, ¿vale? Ahora podremos ir comentando.
pero por hacer repaso al listado que hemos estado viendo, oye, materias reforzadas, eso sí que es habitual que esté en todo momento, porque el Business Angel va a querer protegerse de eso. Y obviamente también va a estar cuando entre un inversor institucional, un fondo de capital riesgo. Eso lo vamos a tener en ambos casos. Derechos de veto, pues esto sí que suele ser algo muy específico de fondos institucionales y sobre todo corporaciones, ¿vale? Corporaciones por el riesgo reputacional que estábamos comentando, ¿vale? Y esto se acepta, ¿de acuerdo? Porque se entiende que puede tener un riesgo reputacional muy importante para el inversor. Consejo de administración. Pues el Consejo de Administración no suele estar en etapas iniciales si es algo que se suele establecer más adelante en la vida de la compañía cuando se produce la entrada de inversores institucionales, ¿vale? Fondos de capital riesgo. Ahí sí que se va a pedir que haya un consejo de administración pues para comprobar la marcha de la compañía, ver cómo va, reunirse trimestralmente a estos efectos. Y ahí los inversores sí que van a pedir tener un consejero. Van a pedir que se nombre un consejo. Aquí lo normal es que los fundadores mantengan el control del consejo de administración en las etapas iniciales, ¿de acuerdo? Y van a tener una mayoría, van a tener el derecho de nombrar a la mayoría de los consejeros del consejo de administración. Derechos de información. También se suele incluir en el term sheet cuáles van a ser los derechos de información que tendrán los inversores una vez se formalicen, ¿vale? Pues obligaciones de reporte trimestral, semestral, anual, ¿vale? Pues obligación de compartirles estados financieros, compartirles principales métricas, si ha habido algún cambio sustancial en el negocio, para que de esta forma los inversores también puedan estar informados. Aquí las obligaciones de información varían en función de si estamos hablando de inversores no profesionales, o business angel, family, friends and fools, o si hablamos de inversores institucionales, ¿vale? Con los inversores institucionales ellos van a ser mucho más exhaustivos en las cláusulas que quieren en el term sheet, ¿vale? Para tener más control. Hemos visto el primer bloque de cláusulas. Pasaríamos al segundo, ¿vale? Las cláusulas que buscan el asegurar la rentabilidad de los inversores. Estas son principalmente la cláusula de liquidación preferente y de antidilución, ¿vale? Estas cláusulas también es necesario comentar que no suelen incluirse en pactos de socios en los que únicamente entran amigos, familiares y business angels, pero sí que podemos decir que se han convertido en un no negociable para fondos institucionales, ¿vale? Para fondos profesionales estas cláusulas se han convertido en un no negociable y es muy difícil hacerles bajar de este carro. Cláusula de liquidación preferente, ¿qué viene a establecer? Que en el caso de que se produzca una venta de la compañía, pues el inversor o los inversores van a tener derecho a recibir al menos el importe de la inversión, en función de cómo se haya negociado la cláusula, porque puede tener diferentes modalidades, ¿de acuerdo? Puede que el inversor quiera protegerse y recibir al menos su inversión o 2 veces su inversión, 3 veces su inversión. Ahí hay que ver cuál es el poder de negociación que tienen las partes. Y además también hay que fijarnos en si la cláusula va a ser participativa o no participativa. Es decir, si el inversor, además de protegerse y recibir pues, el importe de su inversión o 2 veces su inversión, si además después de eso también va a participar en el reparto del importe que quede, ¿vale? En función de su porcentaje. Aquí la cláusula estándar, y que se ha convertido en estándar, es la cláusula 1X no participativa, ¿de acuerdo? Esta es la cláusula más favorable para los emprendedores, pero es la que también se ha convertido en estándar y la que aceptan los inversores. ¿Qué implica esto? Que a los inversores, en el caso de que se produzca una venta y como consecuencia de esa venta no reciban al menos el importe que han invertido, oye, pues tendrán derecho a recibir con preferencia al menos ese importe. Y luego el resto se repartirá entre los otros, ¿de acuerdo?
Si fuera participativa, recibirían este importe y luego además participarían con el resto en el reparto. Esto lo vamos a ver de forma mucho más clara cuando entremos a ver la cap table y veamos ese ejemplo de Excel que he preparado. Veréis ahí cuál es el reparto, qué va a los socios fundadores, qué va a los business angels en el caso de la venta de una compañía en la que aplique la cláusula de liquidación preferente, ¿vale? En todo caso, como en otras cláusulas, lo importante es que os quedéis en cuál es el estándar. El estándar es proteger que el inversor se proteja y al menos reciba pues, el importe que ha invertido, ¿vale? Esto de ver 2X, 3X no se ve. No se ve, ¿vale? Yo lo he visto una vez en una situación muy particular en la que, de nuevo, pues, el contexto era muy peculiar y el contexto dictaba que pues, se pudieran hacer ciertas concesiones. Cláusula de antidilución. Esta cláusula lo que protege es al inversor, a los inversores, en el caso de que se produzca en la compañía una ronda de inversión en la que la valoración sea inferior a la valoración a la que entró el inversor. Es decir, vosotros entráis en la compañía, invertís a una valoración de 10 millones pre-money en 2025 y en 2026 se produce otra ronda a una valoración pre-money de 5 millones. Ha bajado de valoración la compañía en un año. Oye, pues ante esas situaciones se busca protección. Esta cláusula ofrece protección ante este tipo de situaciones y lo que hace es compensar a ese inversor pues, emitiéndole un número de participaciones en función del tipo de cláusula que se pacte, ¿de acuerdo? Aquí no tiene sentido entrar a comentar los tipos de cláusulas de antidilución, comentar todas las fórmulas, porque son unas fórmulas complejas que hay que aplicarlas, te dan un número de participaciones a emitir y así lo calculas. Sí que es importante saber que hay tres mecanismos. Está el mecanismo full ratchet, un mecanismo broad base weighted average y mecanismo narrow base weighted average. Aquí lo importante saber es que el mecanismo full ratchet es el que más protege al inversor y el peor para los socios previos, y el mecanismo más friendly y también el que se ha extendido como mecanismo de mercado es el broad base weighted average, ¿vale? Es un mecanismo de precio ponderado que viene a ponderar, pues oye, la valoración a la baja de 5 millones, la valoración anterior de 10 millones, el número de participaciones que se emitieron en una y en otra ronda y el importe que se invirtió en una y otra ronda. Se pondera todo esto y sale un número de participaciones que emitirle a los inversores que están protegidos por esta cláusula. Cláusula que no tiene que ser perpetua tampoco, y aquí se puede negociar. Y aquí los abogados negociamos también en función de si llevamos el gorro de la startup y vamos protegiendo a esos socios previos o si llevamos el gorro del inversor, ¿vale? Si llevamos el gorro de la startup y aceptamos que tengamos una cláusula de antidilución, pues quizás lo que también negociemos es que esa antidilución pues, aplique durante 3 años. Pasados 3 años, que esta cláusula deje de aplicar. O a lo mejor pactamos algún mecanismo pay to play. ¿Quieres tener esta cláusula? Vas a tener que seguir invirtiendo en las siguientes rondas de la compañía. Vale, segundo bloque, pasamos al tercero. Cláusulas que favorecen la salida de los inversores. Aquí los inversores, todos, quieren obtener una plusvalía con su inversión en la compañía. Obviamente, faltaría menos. Además, algunos inversores profesionales, fondos regulados, sabéis que tienen su folleto que marca su hoja de ruta, marca lo que hace ese fondo y marca la vida del fondo. Y los fondos tienen una vida de 10, 12 años, se puede prorrogar un poco, tienen un periodo de inversión, un periodo de desinversión y en algún momento van a tener que hacer líquida esta inversión y van a tener que devolverles a sus limited partners, a los inversores que han invertido en ese fondo, el dinero. Entonces, oye, hay que buscar salida. Y ya sabéis también que cuando más rápido se produce la desinversión, más alta es la TIR. Entonces, esto conviene tenerlo muy presente. Cláusulas que favorecen la salida. Cláusulas, además, que suelen estar tanto en pactos de socios con Business Angels y Family Friends, como en pactos de socios con Venture Capitals.
Cláusula de acompañamiento, cláusula de tag-along. Aquí esta cláusula, el sentido que tiene es el proteger a los inversores ante salidas de la compañía, ventas de la compañía de los socios promotores, de los socios fundadores, ¿vale? Los socios promotores fundadores son el motivo principal por el que un inversor invierte en la compañía. Está la idea, pero sobre todo en fases iniciales, esa parte de ejecución es fundamental. Es fundamental. Sin ese empuje de los fundadores, pues no se llevarían a cabo la mayoría de inversiones. Entonces, son fundamentales. Por esto, si una vez superado su plazo de permanencia deciden vender estas participaciones los socios fundadores, pues los inversores van a querer acompañar. Oye, si tú te vas de la compañía, si tú vendes, pues déjame vender contigo, ¿vale? La cláusula de tag-along tiene diferentes modalidades. Podríamos hablar de tag-along estándar y full tag-along, ¿vale? Tag-along estándar. Lo que dice es, si el fundador recibe alguna oferta por sus participaciones, el inversor tiene derecho a participar en esa venta, a acompañar en función de su porcentaje, ¿vale? Ahí se pondrá el porcentaje y venden tanto unos como otros. Luego está el full tag-along, que viene a establecer que si el emprendedor vende más de un 50% de sus participaciones, en ese caso el inversor va a poder tener preferencia y vender todas sus participaciones de forma preferente al socio promotor. Cláusula de arrastre. La cláusula de arrastre lo que establece es que en el caso de que se reciba una oferta para vender el 100% de la compañía y esta oferta cuente con la aprobación de cierto porcentaje, que ahí es donde hay que ver qué porcentaje es el que se establece, bueno, pues en ese caso todos estarán obligados a vender, ¿vale? Todos los socios. Aquí lo que se busca es que se pueda llevar a cabo una venta rápida y que no haya algún socio minoritario que pueda frenar esta venta de la sociedad. Venta conjunta. La cláusula de venta conjunta no se incluye siempre, cada vez se ve algo más, sobre todo ahora que habréis visto que estos años está costando más vender compañías. Estos procesos de venta de compañías en 4 años se vende la compañía, pasaba en los 2000 y poco más. Ahora cuesta mucho vender una compañía y las compañías que se venden pues tardan años. Esto de vender en 4 años, olvidémonos, 6, 8, algunas incluso más, algunas se quedan ahí. Entonces cuesta vender compañías. Por eso se está incluyendo mucho últimamente esta cláusula de venta conjunta, que lo que establece es que llegado determinado periodo de tiempo, si no se ha vendido antes la compañía, ahí los inversores van a poder activar esta compañía y digamos, la sociedad se va a ver obligada a contratar unos asesores que busquen un comprador. Llegados 5 años, la compañía contratará una boutique de M&A que se dedique a buscar compradores para la sociedad. Y de esta forma, proactivamente, se busca una venta para la compañía y liquidez para los socios. Derecho de venta por €1. Esta no es para favorecer, digamos, la rentabilidad o una salida rentable, sino más para darle una salida rápida y fácil a los socios inversores en caso de que quieran desvincularse, ¿vale? Desvincularse perdiendo todo el dinero invertido. Esto se da. Esta protección la quieren los inversores para el caso de que la compañía esté yendo por unos derroteros con los que ellos no comulgan para nada. La compañía ha querido cambiar y dedicarse a otra cosa con lo que no comulgan. O ven que hay muchas peleas entre los fundadores y se van a generar ahí contingencias para la compañía, perjuicios, una mala reputación para la sociedad y sus socios. Oye, me quiero salir rápido, estás obligado a comprarme por €1 y me voy. Pues bueno, también es una cláusula que se incluye con mucha frecuencia. Y pasamos al cuarto bloque, el bloque de... Sí, mira, tenemos una pregunta, antes el micrófono, que si no, desde casa no nos escuchan. Buenas. En esa cláusula de derecho de venta por €1, Sí. ahí el inversor pierde todo, o sea, todo lo que había metido antes.
Y se sale solamente por 1 euro. O sea, Sí. y tú ves que es muy habitual. O sea, ¿tú has visto usar esta cláusula alguna vez? Porque es como muy radical, ¿no? De perder todo y me quiero ir ya. Sí, pues lo hemos visto varias veces en situaciones en las que la compañía se va a concurso. ¿Vale? Compañías que están muriendo y que y además hay desalineamiento en la gestión de la compañía, en qué tendría que hacer la compañía, desalineamiento entre inversores y socios fundadores, y ahí los inversores dicen, oye, cómprame que me voy. Me voy porque la compañía va a morir, además va a dejar algún cadáver por el camino y no quiero que esto me salpique, no quiero estar como socio en una compañía que va a iniciar un procedimiento concursal con un administrador concursal que va a revisar, me salgo. En esos contextos es donde suele aplicarse y donde la hemos aplicado. Sí. Pues seguimos. Decíamos que íbamos al cuarto bloque, al bloque de los compromisos de los socios fundadores, ¿vale? Lo hemos comentado antes. Los socios fundadores son el motivo fundamental por el que se invierte en la compañía. Entonces, el inversor quiere que continúen prestando servicios en la compañía durante cierto tiempo. Por eso les hacen adquirir ciertas obligaciones de permanencia y dedicación, ¿vale? El compromiso de permanencia, que suele ser de 4 años, ¿vale? Horquilla baja 3 años, horquilla alta 5 años, en los que el fundador tiene que estar prestando sus servicios a la compañía, full time, ¿vale? A veces se incluyen algunas excepciones a esta dedicación exclusiva, pues para dar talleres formativos o para atender las obligaciones de esta sociedad holding que tengo, pero cosas puntuales, ¿vale? Sobre todo en estadios iniciales, ¿vale? Luego hay algunos fundadores que, pues, por el halo que tienen, pues ahí sí que se les permite, pues, no tener esa dedicación exclusiva. Pero lo normal es eso, una dedicación, dedicación full time, permanencia de alrededor de 4 años, no queremos menos. Y aquí decimos, oye, ¿qué pasa en estos 4 años si el fundador abandona la compañía? Bueno, pues aquí dependerá de si estamos ante un supuesto de una salida good liver o una salida bad liver, ¿vale? ¿Qué son las salidas good liver? No vamos a entrar a verlas, pero las salidas good liver son salidas en las que el socio fundador, digamos, no ha tenido participación, no ha tenido decisión. Salidas como, por ejemplo, un caso de incapacidad permanente, caso de muerte, caso de que la compañía se lo haya cargado porque sí, sin justa causa, pues, oye, esos supuestos good liver, ahí lo normal es que se mantengan ciertas participaciones. Salidas bad liver, es decir, salidas con incumplimientos de las obligaciones de no competencia, incumplimientos de otras obligaciones que hay en el pacto de socios, pues bueno, ahí se pierden todas las participaciones y eso se establecerá en el pacto de socios. No competencia, ¿vale? Pues, no competencia, una obligación esencial porque el know-how que adquieren los socios fundadores es fundamental. Si se deja la compañía y se van a montar otra competidora, pues te pueden matar el negocio. Entonces, pues fundamental establecer una competencia que suele estar en los 2 años, ¿vale? Esta obligación de no competencia. Y luego también se contienen en el... ¿Tenemos una pregunta por ahí? Hola. 2 años desde la finalización o salida o desde el origen de la creación de la empresa. 2 años desde la salida. 2 años desde que se dejan de prestar servicios. Hay algunas veces que he visto esta cláusula redactada en este sentido. Una obligación de no competencia de 2 años desde que se pierda la condición de socio. A mí esto me parece muy gravoso. ¿Por qué? Porque puede que haya algún socio promotor que abandone la compañía pero mantenga unas pocas participaciones. Que ese socio que mantiene unas pocas participaciones tenga una obligación de no competencia hasta que deje de perder todas las participaciones me parece muy gravoso. Ahí lo estándar suele ser que la obligación de 2 años de no competencia empieza a contar desde que se dejan de prestar servicios a la compañía, es decir, desde que se tiene acceso a información relevante de la compañía por estar como consejero delegado o por estar como consejero en el consejo de administración. Vale. Y un socio, un fundador que
hace la competencia desleal, o sea, que está teniendo otra actividad similar en el mismo momento en el que está siendo además administrador de esa startup. Y tenemos un pacto de socios que establece Ajá. eso es una vulneración contractual y que se puede perseguir. Y no ya solo, no ya solo en virtud de pacto de socios, sino la propia ley de sociedades de capital Correcto. establece que el que es administrador en una compañía que tiene un objeto social no puede estar en otra con el mismo objeto social. Correcto. Sí. Y en ese caso, civil, penal, las dos. En ese caso es más civil. Sí, Gracias. de nada. El último punto de este cuarto bloque es el de las manifestaciones y garantías. Esto va un poco en línea con lo que comentábamos de la due diligence. El inversor va a entrar en la compañía, no sabe qué se ha hecho antes, va a querer que se le otorguen ciertas manifestaciones y garantías en relación a lo que se ha hecho antes de su entrada. Oye, pues antes de la entrada pues no hay pasivos con Hacienda, Seguridad Social, no hay litigios, las participaciones todos las tienen en propiedad y está todo bien, ¿vale? Eso lo va a pedir el inversor. Espera, un segundo, porque tenemos una pregunta desde casa. Un socio nos pregunta que cómo realmente se puede llevar a cabo el bad liver si la persona, bueno, si el socio en este caso no quiere firmar y amplía información, ¿no? Dice, es decir, no hay power of attorney y aunque sea bad liver, el cofundador no firma la transferencia de acciones. Aquí, en situaciones como estas en las que no dispongamos de un poder notarial para poder ejercitar esto automáticamente, es decir, sin la colaboración de ese socio afectado, no nos va a quedar más remedio que acudir a los tribunales para que sea un juez el que obligue a este socio a cumplir lo que se había obligado a cumplir, ¿vale? En ese caso nos tocaría acudir a los tribunales, presentar una demanda para que se cumpla con ese contrato. Y si no se cumple, esto tendrá una sentencia y esta sentencia obligará a cumplir. Si no se cumple, se irán imponiendo multas o se podrá compeler a este socio a que lleve a cabo lo acordado. Pero ya, como decía el socio que preguntaba a través del chat, si no tenemos un poder que permita a la sociedad acudir a notario y hacerlo automáticamente, vamos a tener que acudir a un juez para que sea él el que sentencie. Sí. A ver, hola, ahora. En esta cuestión también nos pregunta el socio si a nivel judicial nos puedes indicar más o menos cuáles serían los tiempos para tener una referencia y también pregunta sobre el Power of Attorney. ¿En España es posible? Vale. Tiempos a nivel judicial, aquí los que estéis en España sabéis cómo funciona esto. Depende muchísimo del juzgado en el que caiga. No ya digo de la ciudad, sino del juzgado en el que caiga. Pues, aquí en Valencia, juzgados de lo mercantil hay 5. Pues te puede caer en el juzgado número 1 y que algo se te resuelva en 6 meses, o te puede caer en el juzgado número 3 y que tarde 2 años. Depende mucho del juzgado en el que caiga. No tendría que ser algo que tardara más de 1 año, pero sí, son situaciones muy peliagudas, por eso hay que ir con mucho cuidado y si cuando, en la medida que se pueda, pues estas cuestiones, además, proteger que se cumplan con Power of Attorneys que comentaban, con poderes otorgados ante notario para que en determinadas situaciones se pueda ejercitar automáticamente por una de las partes y que no haga falta que esté la otra. Esto es complicado, entonces muchas veces no queda más remedio que, si queremos hacer cumplir esto, acudir a los tribunales. El socio incumplidor tiene la amenaza de que se le va a imponer el cumplimiento de la acción y además se le van a imponer los daños y perjuicios que haya provocado con el impedimento del funcionamiento de la justicia. ¿Teníamos duda por aquí? Sí, era una pregunta sobre una casuística, a ver cuál sería la cláusula que... Sí, ahora.
Era una casuística para ver cuál es la cláusula un poco que nos daría protección a los inversores, al business angels en este caso. Es el caso de una startup en la cual se desarrolla un proyecto de una patente, en este caso de un mecanismo, muy poca información durante todo este proceso de estos años, vas detectando que ya algo no va bien y llega un cierto momento donde la patente es lo que sale a una tercera compañía, con lo cual pierde todo el valor la empresa y se acaba cerrando. Mientras que después sabes que el fundador es el que está aprovechándose en esta tercera compañía que ha sido la compradora de la patente de unos retornos. Con lo cual ha aprovechado, digamos, la inversión de los inversores para desarrollar el proyecto, pero los resultados los está trayendo a través de un inversor que en vez de comprar la compañía lo que ha hecho es comprar la patente y a cambio de llevarse unos monumentos el fundador. Habría que ver, porque aquí el diablo siempre está en los detalles, ya habría que ver cuáles son los compromisos que se han ido adquiriendo entre las partes, qué compromisos se han ido suscribiendo entre las partes, qué comunicaciones han habido, pero parece un caso claro de mala fe y de aprovechamiento injusto de una inversión para favorecer otra, y parece un caso claro de aprovechamiento de otra sociedad en detrimento de otra. Parece un caso claro que se puede perseguir, eso no se puede hacer. Si hay un compromiso adquirido de desarrollar una tecnología a través de una sociedad y siendo esa sociedad la titular y la que va a aprovecharse de eso, lo que no se puede hacer es luego transmitir esto a otra sociedad sin que haya un negocio jurídico válido, sin que haya una transmisión a un precio de mercado, etcétera. Hola. Sí. Abundando en la pregunta, que parece ser que últimamente el mundo se ha vuelto loco, cambiamos patente por desarrollo de aplicación de software. Yo creo que has utilizado palabras quizás muy suaves. ¿Podría ser apropiación indebida? Podría ser incluso una apropiación indebida. Sí. Vale. Sí. Pues es un software que se tendría que haber desarrollado en una compañía, por tanto tendría que haber permanecido titularidad de una compañía que luego, sin un negocio jurídico válido, haya aparecido en otra, que es propiedad, curiosamente, del mismo emprendedor. Claro. No, ahí las casualidades no existen. A mí me parece un caso claro que se puede perseguir. ¿Dudas? Lo podemos comentar luego en el break. Eso os iba a decir, el networking quiero todo el salseo. Vale. No sé si teníamos alguna duda más, Sara. Bueno, pues antes de que pasemos a que hagáis la revisión del term sheet que os he comentado, ¿hay alguno que no tenga el term sheet que hemos repartido? ¿Lo tenéis todos? Los que habéis llegado al final. ¿Tú no tienes? Nacho, si puedes repartir a los que faltan. ¿Vale? Aspectos clave del term sheet, antes de que hagáis esa revisión. Cuidado con el carácter vinculante, ¿vale? Si es vinculante o no, pues que quede claramente establecido. Atención a la valoración, es pre-money, es post-money, fully diluted, ¿no? Pues ahí hay que prestar atención. Un error también que se suele cometer es el firmar sabiendo que luego esto se va a poder negociar. Es decir, esto es un documento no vinculante, pues no pasa nada. Luego vamos a poder negociarlo. Error, ¿vale? Las cosas que se quieran negociar, que se hagan en ese momento para luego evitar problemas. ¿Quién pagará los gastos en el caso de que no haya acuerdo? Pues también es una cuestión a la que prestar atención. Ahí lo vais a poder en el ejercicio práctico que os he compartido. Que haya un periodo de exclusividad razonable. Esto sobre todo le conviene a la sociedad. La sociedad que se compromete a un plazo de exclusividad de 3 meses, si luego la operación no avanza hasta 3 meses, que no ha podido estar negociando con otros inversores y eso puede llevar a la compañía al concurso. Pues tenéis el ejercicio práctico. Os dejo unos minutos para que lo podáis ir viendo, tanto desde aquí como desde casa.
y cualquier cosa me vais preguntando. ¿Vale? Os recuerdo, tenéis delante un term sheet que contiene ciertas cláusulas que están muy en favor de los socios fundadores y en detrimento de los socios inversores. Entonces, vosotros ahora que os ha hecho llegar este term sheet el fundador, os ponéis a revisarlo y decís, oye, ¿esta cláusula la aceptaría? ¿Esta no la aceptaría? ¿Aquí incluiría alguna cosa más? ¿Vale? Son cosas todas que hemos ido viendo a lo largo de esta primera parte de la sesión. Por ahorraros algo de trabajo, lo que no hace falta que reviséis es el anexo que tiene el term sheet, ¿vale? El anexo con las distintas materias reforzadas, eso no hace falta que lo reviséis. Voy a coger yo otro term sheet. ¿Qué tal? ¿Cómo se han portado estos socios fundadores? ¿Han sido demasiado agresivos o qué? Invertimos.
¿Invertimos ese millón de euros en la compañía o las condiciones políticas están muy a favor de la startup? ¿Queréis? Si os parece, vamos empezando. Como habéis podido ver, es nada, un term sheet, un acuerdo de intenciones que hemos preparado para que podamos aquí ver las condiciones de mercado de este term sheet. En los primeros párrafos del term sheet, ahí lo que veis es que se establece pues, que este documento viene a establecer las condiciones esenciales a través de las cuales se llevará a cabo la inversión en la startup. Esto se materializará luego con la firma de un acuerdo de inversión y pacto de socios, que esto pues, nace como continuación a las conversaciones mantenidas para formalizar la inversión y que tendrá carácter no vinculante. No tendrá carácter vinculante para ninguna de las partes. Y ahí entramos en las cláusulas. Entramos en las primeras cláusulas, ahí se describe quién es la sociedad, quién es el inversor, quiénes son los socios fundadores, ¿vale? Se tiene que definir también el proyecto. En la cláusula 5 se establece cuál es el cap table. Oye, pues es muy importante saber cuál es el cap table de la compañía antes de entrar para ver quién tiene qué. Y vamos a la valoración. La valoración, ¿qué os parece? ¿Os ha parecido bien estos 9 millones para la compañía? Aquí Gracias. Aquí la duda es saber, ¿es pre-money, post-money? Justo. Aquí está el primer gazapo, ¿vale? 9 millones, pero hay que especificar 9 millones pre-money fully diluted, es decir, teniendo en cuenta no solo las participaciones que haya emitidas, sino también phantom, stock options que haya comprometidas. Esto es muy importante especificarlo. Después en la cláusula 7 decimos, la inversión, en caso de materializarse, consistirá en una aportación dineraria de 1 millón de euros. Hasta aquí. En virtud de la inversión, se emitirá una nueva clase de participaciones preferentes, serie SID, que las diferenciará del resto de participaciones sociales, participaciones ordinarias. Bueno, pues hasta aquí todo bien. Estamos definiendo cuál será el importe de la inversión y decimos que se emitirán participaciones ordinarias y participaciones SID. Bien. En la cláusula 8, due diligence. El inversor podrá realizar, con carácter previo a la formalización de la inversión, a su voluntad y con la colaboración de la sociedad, una due diligence que entraría a analizar cuestiones financieras, contables, legales, fiscales y tecnológicas de la sociedad. Esta cláusula 8, ¿la veis bien? Tiene sentido, hay que entrar a realizar una due diligence. Hemos visto que es necesario. Aquí lo que habría que incluir también es la necesidad de realización de un business plan. Si queremos ir alineados en el futuro de la compañía, oye, pues establezcamos también ese compromiso de realizar un business plan conjuntamente para que estemos todos alineados. No es cuestión de obligar a nadie a hacer lo que no quiera, sino simplemente acordar el futuro de la compañía. Pues ahí se incluiría. Formalización de la operación. La formalización de la operación se llevará a cabo una vez finalizado el proceso de due diligence y de realización del business plan y que se estima tendrá lugar a los 2 meses desde la firma del presente acuerdo. 2 meses suele ser un plazo habitual. Nada que añadir aquí. Cláusula 10. Adopción de acuerdos. ¿Algún comentario a esta cláusula? Aquí lo que estamos estableciendo es la forma de tomar decisiones a nivel de Junta General y de Consejo de Administración. Aquí, a nivel de Junta, hoy estamos diciendo, para adoptar estas decisiones se necesita del 75% del capital social y del voto a favor del consejero, eso para la Junta, y para el Consejo, del voto a favor del consejero nombrado por el inversor. Sí, disculpa, que no me acuerdo de los remotos. Básicamente sería un derecho de veto. A nivel de consejo. Sí. A nivel de consejo, sí.
A nivel de consejo, esto implicaría un derecho de veto. A nivel de junta, bien. A nivel de junta, aquí esto implicaría que los inversores estarían en la irrelevancia más absoluta, porque si tenemos que el inversor va a invertir 1 millón de euros a una valoración pre-money de 9 millones, esto significa un post-money de 10, esto significa que el inversor tendrá un 10%. O sea, aquí estamos estableciendo que estas decisiones de junta se aprueban por un 75% del capital social, aquí los inversores no van a pintar nada. Entonces, aquí lo que los inversores tendrían que decir es, oye, para tomar estas decisiones de junta, lo que se necesita es de la mayoría legal que establezca la ley de sociedades de capital, ¿vale? Pero adicionalmente se necesitará de la mayoría de la clase sí, es decir, de una mayoría de los socios inversores, para que ahí los socios inversores tengan algo que decir a la hora de tomar estos acuerdos. Eso por la parte de la Junta General. Por la parte del Consejo de Administración, dependerá de si tenemos un consejo de 3, de 5 personas, cuántos inversores estén representados ahí en el consejo, pero sí que suele ser habitual pues, que en un consejo de 3 el inversor tenga un consejero y que para aprobar los acuerdos a nivel de consejo, que son menos, pues se necesite de la aprobación de ese consejero nombrado por el socio inversor. O sea que, bueno, esto para el inversor genial, para vosotros genial, y para la startup pues se acepta, porque a nivel de consejo pues hay menos materias y por el peso del inversor pues esto se aceptaría. Órgano de administración. Aquí decimos, el órgano de administración de la sociedad será un consejo de administración y estará compuesto por 3 miembros. El cargo de presidente del consejo de administración lo ostentará alguno de los socios fundadores. ¿Algún comentario aquí? Vamos con un consejo de administración y ya elegimos a los miembros. Sí. Aquí tengo una duda, es más que duda, desconocimiento, es ¿en qué momento un consejo de administración, es decir, si son 3, 5, 8, 10, ¿cuándo se determina el número de miembros que tiene que tener un consejo de administración y en base que, entiendo que es a través del número de participaciones, pues existe, es decir, alguna fórmula matemática o algo en el cual se establezca? Vale. Esto lo determina la ley de sociedades de capital. Y esto varía en función de si estamos ante una sociedad limitada o una sociedad anónima. Con las sociedades anónimas, que startups no suelen ser ninguna, ahí sí que se establece un sistema de coelección donde en función del porcentaje se tiene derecho a elegir a consejeros. Esto pasa en las sociedades anónimas y en las sociedades anónimas cotizadas. En las sociedades limitadas esto se elige por mayoría. Mayoría de junta elige si hay consejo y elige el número de consejeros. Entonces, aquí los inversores van a tener que establecer si hay un consejo o no y van a tener que pactar qué número de consejeros habrá. ¿Por qué? Porque ellos, por el porcentaje que tienen en la compañía, no pueden decidirlo ellos solos, sino que necesitarán de este pacto de socios, de este acuerdo, para que ahí se plasme el número de consejeros que habrá y si ellos tienen derecho a elegir a uno. Y ahí es cuando ellos podrán participar en el consejo. Entonces, obviamente en esta cláusula no podemos dejarla como está. Aquí tendremos que establecer quién tendrá derecho a elegir a estos 3 consejeros. Oye, pues 2 lo elegirán los socios fundadores, 1 lo elegirá el socio inversor. Y si queremos alguna otra especificación, también la vamos a tener que pedir, porque si dejamos que aplique la ley de sociedades de capital, pues no podremos ahí pintar nada. Permanencia y exclusividad. Los socios fundadores se comprometen a dedicarse con exclusividad al proyecto definido en la cláusula 4 y que se desarrolla a través de la sociedad durante un periodo no inferior a 48 meses, 4 años, desde la firma del presente acuerdo de inversión y pacto de socios. Las participaciones sociales se consolidarán con una cadencia de consolidación mensual y un plazo de cliff de 1 año. Se negociarán supuestos good liver y bad liver para el caso de salida de los socios fundadores antes de cumplido el periodo de permanencia. ¿Cómo veis la cláusula?
es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? 4 años, que suele ser lo estándar, el año de cliff, la cadencia de consolidación mensual y los supuestos good liver y bad liver se suele entrar a recoger en el term sheet, ¿vale? Cuáles serán y las consecuencias que llevarán aparejadas. No he entrado a ponerlo aquí porque podríamos entrar en una casuística muy amplia, pero también se puede regular aquí en el term sheet y tiene sentido hacerlo para que luego la negociación del futuro pacto de socios pues vaya mucho más rápida. Cláusula 13, plan de incentivos. Aquí se dice que se aprobará un plan de incentivos vía Phantom Shares a los 6 meses tras haberse formalizado la operación y representará un 10% fully diluted. ¿Qué os parece que se apruebe un plan de incentivos en la compañía? El plan de incentivos es básicamente pues, para atraer y retener talento, atraer trabajadores, retener a los que tenemos y se les incentiva con Phantom Shares que tienen la equivalencia en participaciones. Bien, ¿no? Yo creo que ahí no hay nada que oponer, pero sí que es muy importante fijarse en esto. Es decir, nosotros vamos a entrar en la compañía, vamos a estar invirtiendo en el día de hoy, en los próximos días. Y la compañía nos está diciendo que van a aprobar un plan de incentivos a los 6 meses, es decir, cuando nosotros ya estemos dentro de la compañía. Nosotros hemos tomado un 10%, ¿vale? Con los cálculos que hemos hecho, tenemos un 10% de la compañía. A los 6 meses se aprueba un plan de Phantom Shares equivalente a un 10%. Eso va a diluir a todos, a nosotros incluido. Nosotros, por el mero lapso de 6 meses, vamos a perder un 10%. Un 10% del 10% es un 9%, nos quedamos en un 9%. O sea, en 6 meses hemos pasado de un 10% a un 9%. Pues me parece que no tiene sentido. Si vamos a aprobar el plan de incentivos, hagámoslo ya, hagámoslo en el contexto de esta ronda y de esta forma nosotros no nos estará diluyendo y de esta forma nosotros estaremos teniendo ese 10% que hemos pactado. No sé si se escucha. ¿Se oye? Sí, Hola. ahora. Sí. La vía Phantom se refiere que a los 6 meses se volverán a emitir nuevas participaciones equivalentes al 10% de las actuales, lo que nos diluirá todo. Es para ver si lo he entendido bien, Sí. ¿no? Vale, era solamente eso. Sí. Entonces, si pasa eso, a nosotros nos están diluyendo por el mero lapso de esos 6 meses de tiempo. Tenemos otra duda por allí. Vale, ahora sí. Uy. Sí, oye. Una pregunta. En Estados Unidos hay una estructura que es parecida a los Phantom. Bueno, la conocerás, que es Advisor Shares, que en España creo que se llama Mentores, que es parecido, que es una estructura que también no aparece en el cap table original. Entonces quería saber qué diferencias hay entre Phantom Shares y Mentores. O sea, entiendo que Mentores es más para advisors y que estén en la empresa, pero la estructura creo que es parecida. Entonces, por preguntarte qué diferencias hay y por qué no se ve esa estructura tanto en España. Aquí, a nivel contractual, cambia el tipo de contrato que tienes. Tienes por una parte un contrato de Phantom Shares, al que le entregas Phantom Shares, con el Advisory. Tú le has llamado Advisory Shares, pero aquí al final esto tenemos que llevárnoslo al término legal. Aquí en España lo que tenemos es participaciones, derechos sobre participaciones, que es lo que llamamos stock options, y tenemos las Phantom Shares, ¿vale? Las Phantom Shares, que son derechos económicos equivalentes a las participaciones, ¿vale? Son unos contratos en virtud de los cuales una persona o una empresa tiene derecho a un número de participaciones equivalentes a un número de Phantom Shares equivalentes a participaciones que en determinadas situaciones que prevé el contrato dan derecho a recibir un importe por la venta de la compañía. Viene a ser lo mismo. ¿Vale? Aquí en España, con los advisors con los que se firma contratos, ya sea para la entrega de participaciones o de Phantom Shares, acaban materializándose en lo mismo. Y eso se tiene que aterrizar en un número. Es decir, cuando a alguien le comprometes un porcentaje de la compañía, eso lo tienes que materializar, ya sea en opciones sobre participaciones o en Phantom Shares, que son equivalentes a participaciones. De esta forma se pueden hacer los cálculos a efectos de dilución. Si no sabes quién tiene qué, y cuando a alguien le entregas alguien le dices, oye, te voy a entregar un 0,5% de la compañía, le entregas un número de Phantom Shares o de participaciones, porque este 0,5% sí, lo representa en ese momento, pero si después la compañía emite más participaciones o Phantom Shares, se diluye junto con todos los socios y tenedores de Phantom Shares. ¿Teníamos por allá otra pregunta?
Sí, es que antes me habías asustado con los Phantom Shares porque pensaba que no había entendido desde siempre lo que eran. Por lo que he entendido ahora sí que lo había entendido bien, pero básicamente realmente el Phantom Shares es una forma rara de llamar a unos bonus para los empleados, por ejemplo, ¿no? Sí, son unos derechos económicos porque, a diferencia de las participaciones, no tienes derechos políticos. Es decir, no te dan la condición de socio, no firmas el Correcto. pacto de socios, no acudes a las ¿Y juntas generales. qué diferencia hay entre, hablando así en castellano antiguo, entre Phantom Shares y un bonus para un directivo o para un... ¿Qué diferencia hay? En función de los bonos para directivos suelen ser stock Bonus. options, ¿no? No, un bonus, por ejemplo, un variable, o sea, al Vale, final. vale, sí, un bonus, vale. La diferencia es que las Phantom Shares van ligadas al incremento de valoración de la compañía. Un bonus es un importe fijo, ¿vale? Que determinado o determinable en función del EBITDA, facturación, tal. Las Phantom Shares van más ligadas a la valoración que tenga la compañía cuando se venda. Es decir, te doy esto, cuando se venda la compañía recibirás lo que sea en función de lo que valga la Vale, o sea compañía. que solamente se materializa a la venta de compañías si se vende, si no, Exacto. nada. Venta de la compañía, secundario si es que se ha previsto, salida a bolsa si es que se ha previsto, dividendo, también se puede prever que se perciban lo que corresponda cuando la compañía da dividendos. Lo que pasa es que las startups dan pocos Pero no lo dividendos. percibirías como dividendo, o sea, lo percibirías como dividendo, o sea, que realmente sí que habría implicaciones fiscales porque no sería un salario, sino que sería un... Sería un rendimiento del trabajo, ¿vale? No lo percibirías como dividendo, no lo percibirías como rendimiento del capital mobiliario, Ujú. porque no es una acción o participación, sino que lo recibirías como un rendimiento del capital mobiliario tributando al tipo alto del 45 aproximadamente. O sea, que básicamente es una comisión, un bonus, Sí, llamada de forma un poco más sexy. es un bonus vinculado, sí, es un derecho económico vinculado a la valoración de la compañía en el momento del exit. Pero sí. Venga, muchas gracias. Sara, Tenemos dos preguntas desde casa. Una relacionada con el tema de Phantom Shares. Un socio nos pregunta, ¿el empleado pierde su derecho a estas si deja la empresa antes del exit? aquí habrá que estar a lo que se establezca en el contrato, porque pues, aquí pues, se suelen establecer unas u otras condiciones en función de la compañía concreta. Aquí, para que el trabajador tenga derecho a estas Phantom Shares, al igual que pasa con los fundadores, como habíamos comentado, tienen que permanecer cierto tiempo prestando servicios a la compañía. Es decir, a ti, trabajador, te doy ciertas Phantom Shares para que continúes en la compañía durante cierto tiempo y de esta forma te estoy reteniendo. Porque si te entregara las Phantom Shares y al día siguiente te fueras, pues me quedo con cara de tonto, ¿no? Yo te las doy para que estés aquí 4 años en la compañía aportando valor y haciendo que la compañía incremente de valoración. Entonces, una vez cumples el periodo que te has pactado a cumplir, pues ahí ya tienes derecho a ellas. Y si te vas, pues tú sigues manteniendo este derecho. Pocas veces he visto que se haya querido configurar esto de esta forma. Y tiene sentido que no se configure de esta forma porque si no, yo, trabajador que voy a ir a una compañía, veo que me estás pidiendo que esté 4 años, pero si me voy antes de los 4 años lo pierdo y ya no tengo derecho a nada, no iría a esta Sí, compañía. sería con un vesting, por ejemplo, ¿no? Exacto. De que vas consolidando de año en año, pues si son 4 años entiendo que 25% de esas Phantoms, ¿no? Exacto. Se establece un calendario de consolidación de vesting que suele ser también de 4 años. Y ahí la otra pregunta que nos hacía el socio, que era un pelín antes de que entrásemos en el tema de Phantoms, nos decía que el reto que ve con estos term sheets es que en ese momento tienen sentido, pero ¿qué ocurre en la siguiente ronda? O sea, dice que puede que estos términos no tengan ningún sentido, se propongan nuevos por el nuevo inversor, mucho más grande, entiendo que hace referencia a un fondo, pero que los accionistas actuales no estén dispuestos porque pierden grandes privilegios. ¿Esta situación no podría perjudicar futuras rondas por socios actuales que quieran mantener unos términos que ya no tienen tanto sentido? Decía al principio de la pregunta, si puedes repetir, Sara. Sí, hablaba de en sí el contexto de los term sheets y las condiciones que establece, ¿no? Pues que se hace en un momento en el que esas condiciones tienen sentido, pero
después entran players más grandes, la compañía ya ha crecido. Lo ¿Cómo tengo. entiendo, ¿no?, que la pregunta es cómo se protege a los accionistas que hay en ese momento, que han entrado con más riesgo, pero que tienen menos capacidad de negociación? Vale. Pues es muy habitual el que una compañía sale al mercado, busca financiación, llega a unas condiciones con un inversor, esas condiciones se plasman en el acuerdo de inversión y pacto de socios y la compañía continúa y llega a otro momento en el que necesita más financiación para crecer. Sabéis que las startups pues, pasan por diferentes rondas. Eso implicará pasar de nuevo por el mismo proceso de negociación de term sheet y un nuevo pacto de socios y otorgar derechos a un socio inversor. Ahí se va a tener que sopesar los derechos de los socios que hay en ese momento, incluido el inversor que entró antes, y los derechos que pide el nuevo inversor. Y ahí va a haber que casarlo para que todo el mundo esté alineado. En todo caso, a los socios previos, que es un poco por donde iba la pregunta, no se les puede imponer nada. Van a tener que estar de acuerdo. Y si hay algún socio que ve que las condiciones que se están pactando son pues, muy agresivas, leoninas, pues tiene derecho a no aceptar esas condiciones y no firmar ese nuevo pacto de socios. Ahí en ese sentido, si queréis ampliar información, tenemos una Big Bang Class en plataforma que dio François Derbe y que entra un poco en el sentido ¿no?, de cuando entra un socio más pequeño con mayor riesgo, que tiene menos capacidad de negociación y que bueno, ahí también al final un poco la clave es los emprendedores, ¿no?, si se plantan un poco ante estas condiciones y volvemos también al contexto, ¿no?, de Sí. cuál es el contexto y esa necesidad de la compañía de aceptar mejores o peores condiciones de alguien que entra nuevo. Sí, y muchas veces la decisión se traduce en un susto o muerte. Susto, la entrada de este inversor con estas condiciones, y es que si no entra hay muerte de la compañía. Entonces, a veces se elige susto. Tenemos dos preguntas más, perdón, Julio. Nos preguntan si todas las Phantom Shares tienen el mismo porcentaje para todos los beneficiarios o, si no, de qué depende ese... No tienen el mismo porcentaje, ¿vale? Estos se reparten a voluntad. Aquí sí que es verdad que al principio las compañías lo dan pues a ciertos perfiles clave, pero una vez la compañía va adquiriendo volumen y se va profesionalizando, suele establecer ciertas condiciones en función del nivel de la compañía. Pues, por ejemplo, C-Levels se les va a dar un 0,5% o un 1%. Después, a los que estén por debajo del C-Level se les da un 0,25%. A los managing se les da un 0,1%. A tal, 0,0%. Se suele establecer un plan una vez la compañía ya tiene cierto volumen y una estructura más clara. Y suele ir más relacionado con ciertos perfiles pues, que tengan más relación con el cliente, por ejemplo, pues, las personas de ventas o de atender atención al cliente. Depende mucho de la compañía, pero al final sobre todo vas a querer atraer y vas a querer incentivar a los que más valor puedan aportar, a los que más vayan a marcar la diferencia, a los que sean menos sustituibles. ¿Tenemos más, Sara? Sí, justo estaba leyendo la pregunta porque el socio está poniendo un poco de contexto y quiero planteártela directamente. Volviendo un poco al tema que decíamos, ¿no? De, oye, hay inversores más pequeños con menor capacidad de negociación ya en la compañía. Estamos viendo si entra un player más grande que tiene más capacidad de negociación y nos pregunta qué pasa si los socios actuales, inversores, no quieren firmar el nuevo pacto de socios. ¿Habría dos pactos de socios? Esa es la pregunta. No, dos pactos de socios no pueden haber, no deberían haber la existencia de dos pactos de socios plantea un problema aquí más doctrinal y jurisprudencial sobre la validez de esos acuerdos. Aquí tendríamos que entrar a hablar sobre la doctrina del enforcement de los pactos de socios, de pactos parasociales y los pactos de socios omnilaterales, que son los pactos de socios que firman todos, que son los que la jurisprudencia establece que de verdad tienen fuerza vinculante para todas las partes. No podemos entrar por tiempo. La respuesta es que no habrá no puede haber dos pactos de socios. Si tenemos esa situación que comenta el socio, en la que
tenemos un pacto de socios, se está tratando de imponer uno y hay algún socio que no quiere firmar, pues no se le puede obligar. A los socios no se les puede obligar a firmar un nuevo contrato, salvo que hayan adquirido esa obligación. A veces hay compañías en las que hay muchísimos socios y que nos planteamos esta situación. Oye, tenemos 50 socios en esta compañía. Sabemos que la compañía va a ir a futuras rondas y no queremos que uno de estos socios minoritarios nos diga que no va a querer firmar un nuevo pacto de socios cuando todo el resto estamos de acuerdo. Ahí a veces se establecen cláusulas de supermayorías que vienen a decir, oye, si un 98% de la compañía estamos de acuerdo en firmar un nuevo pacto de socios, que ese 2% no se pueda oponer. En esos casos sí que estaría obligado. Si no hay una cláusula como esta, no se le puede obligar al socio a firmar el nuevo pacto de socios. Vale, pues vamos a pasar a... Estábamos hablando del plan de incentivos, ¿vale? Entonces, por resumir, que al final nos hemos extendido con todas las preguntas, importante recordar, si se va a aprobar el plan de incentivos en el corto periodo de tiempo, pues que se apruebe en el contexto de la entrada y de esa forma se mantiene ese 10% que se había pactado. 14. No competencia. Vale, los socios fundadores se obligarán a no competir con la sociedad durante su vinculación con la misma y hasta 6 meses después de su desvinculación. ¿Bien? Aquí habías dicho que lo normal son 2 años, ¿no? Sara, tú no puedes... Sí, justo. Aquí lo normal es 2 años. Entonces, pondríamos 24 meses. Derecho de información y auditoría. La sociedad vendrá obligada, a través de su consejero delegado o órgano de administración, a remitir al inversor mensual, trimestral y o anualmente información financiera, operativa y métricas clave. Vale, no hemos entrado a determinar todo, pero sí. Lo que podríamos añadir aquí, que es algo que está en la versión corregida, es que la sociedad someterá a firma de auditoría de reconocido prestigio sus cuentas anuales, a pesar de no estar obligada por ley. ¿Vale? Esto no suele ser algo que lo pidan business angels al principio, porque pues, implica más gastos para la compañía, pero cuando ya entra un inversor profesional, esto es un requisito imprescindible. Quiere que la compañía someta sus cuentas a auditoría a pesar de que no esté obligada. Derecho de acompañamiento, tagalón. Establece, en caso de que cualquier socio fundador se proponga transmitir total o parcialmente sus participaciones a un tercero, los socios titulares de participaciones clase SID tendrán derecho a acompañar en dicha transmisión, en proporción a su participación en el capital social y en las mismas condiciones ofrecidas al socio fundador. Es lo que habíamos comentado antes. Los socios inversores tienen derecho a acompañar en el caso de que reciban una oferta por sus participaciones los socios fundadores. ¿Podríamos ir más allá? Sí, y lo veréis marcado en la versión corregida. Podríamos pedir este full tagalón que habíamos comentado y que en el caso de que el socio fundador venda más de un 50% de sus participaciones, que ahí el socio inversor, los socios inversores, tengan derecho a vender ellos de forma preferente. Dragalón. Esta es muy importante, ¿eh? A esta hay que prestarle siempre mucha atención. Decimos, en el supuesto de que cualquiera de los socios reciba una oferta para adquirir el 100% de las participaciones en que se divide el capital social, dicho socio ostentará un derecho de arrastre frente a los demás, siempre que la oferta sea aceptada de forma conjunta por la mayoría de los derechos de las participaciones ordinarias, de manera que el resto de socios vendrán obligados a vender la totalidad de su participación en el capital social en el mismo precio y condiciones. Vale, aquí pues, la mayoría de las participaciones ordinarias pueden obligar a todos a vender el 100%, aunque sea por €1. Pues aquí hay que plantarse. Aquí lo que habría que hacer es establecer que para que se pueda llevar a cabo este dragalón se requiera de la aprobación de las participaciones la aprobación de la mayoría de las participaciones ordinarias, ¿vale? Pero además de la mayoría de las participaciones clase SID, si no los inversores aquí no pintan nada. Entonces ahí muy importante prestar atención para que no nos fuercen a una venta que no nos interesa. Liquidación preferente. Los socios inversores tendrán una liquidación preferente 1X no participativa. ¿Os parece bien? Es la cláusula que habíamos
que habíamos comentado antes. Es la cláusula más de mercado, ¿vale? Como inversores, sí, claro, podríamos pedir 2X, podríamos pedir que fuera participativa, pero bueno, estaríamos, la verdad, que saliéndonos un poco de los estándares de mercado. En todo caso, como siempre, hay que ver el contexto, ¿vale? A lo mejor estáis invirtiendo en una compañía que tiene mucho más riesgo de lo habitual. Más riesgo tendría que implicar más rentabilidad, a lo mejor se puede pedir algo más. Manifestaciones y garantías. Bueno, es lo que comentábamos. Cuando se vaya a formalizar la operación, se realizarán las manifestaciones y garantías habituales, ¿vale? Pues no hay nada que añadir. Gastos e impuestos. Pues aquí estamos estableciendo también, pues oye, que ciertos gastos se tengan que hacer frente por la compañía. Esto sobre todo en inversión, cuando el que invierte es un inversor profesional, un institucional. Aquí va a querer que la compañía se haga cargo de ciertos gastos. Sobre todo en operaciones que estamos hablando de 1 millón, oye, pues tiene sentido. En una operación de 100.000 euros, unos gastos de 15.000 euros no tienen ningún sentido, ¿vale? Esto es para pues, operaciones más grandes. Confidencialidad. Bueno, es una obligación para todos, ¿vale? Todos tienen que guardar confidencialidad respecto a estas condiciones. Jurisdicción y ley aplicable. El presente acuerdo de intenciones, así como las relaciones entre el inversor y la sociedad, se regirán por la ley española y pues jurisdicción de los tribunales de Madrid. Madrid, Valencia, en función de donde tenga la sociedad el domicilio. ¿Alguna cosa más que se nos haya pasado? ¿Alguna cosa que veáis que pueda faltar? Yo es que tengo aquí la versión corregida y la estoy viendo, pero claro, a vosotros no os aparece. Una cosa que no está incluida es la exclusividad y para vosotros inversores es muy importante. ¿Por qué? Porque queréis que si firmáis un term sheet con los emprendedores, queréis que en el proceso en el que duran las negociaciones para llegar a la documentación definitiva, queréis que los emprendedores no estén negociando con otros inversores y que de repente te encuentres con que se caen vuestras negociaciones y se van con otro inversor. Entonces, la cláusula de exclusividad es muy importante. Aquí lo que vamos a hacer, ahora os repartiré el term sheet con la versión corregida, ¿vale? Entonces podréis ver en rojo las cuestiones que están corregidas. Nada. Era un ejemplo muy sencillo en el que quería sobre todo destacar las cuestiones más importantes a tener en cuenta a la hora de negociar el term sheet, ¿de acuerdo? Algunas cuestiones que hemos visto, como el tema del fully diluted, el plan de incentivos, las implicaciones que tiene a nivel de dilución, las vamos a ver ahora luego en la segunda parte, muy rápidamente, cuando veamos la cap table, ese ejercicio práctico, ¿de acuerdo? Damos por finalizada esta primera parte del term sheet. Ahora creo que tenemos media horita de descanso para tomar algo y recargar energías. Vamos a volver luego en la siguiente hora y media. Tendré yo media horita para hablaros muy rápidamente de la nota convertible y después para ver el tema del caso práctico, que será más interesante. Entonces el tema de la nota convertible quizás lo veamos un poco más rápido. Y la siguiente última hora la tendremos con mi compañera Patricia. Así que nada. Vamos a comer algo. Gracias.